He nacido en Madrid, en la calle Pozas, en el número 6. Era un edificio antiguo, pero en todo el centro de Madrid, porque estaba todo el centro. Mi casa tenía 2 balcones y daba al conservatorio, que por la otra parte da a la calle San Bernardo. Y tengo muy buenos recuerdos de allí, porque en el verano bajaban las madres, se ponían sillas y nos cogían la cuerda, jugábamos a la comba, al escondite, a las tabas. En mi casa, pues vivíamos eso, mi padre, mi madre, mi abuela Clotilde, porque mi abuelo Jacinto ya había muerto, que era militar, un hombre buenísimo. Y nosotros vivíamos en el segundo izquierda, pero en el centro había una puerta que era como un corredor, una corrala. Y entonces ahí vivía mi amiga Marisa, mi amiga Mari Carmen. Nos vestíamos de princesas y lo pasábamos muy bien. Y esa corrala tengo muy buenos recuerdos porque mi madre cantaba muy bien. Mi madre era toda una señorita, sabía tocar el piano, era muy inteligente y cantaba zarzuela. Y en ese pasillo de la corrala, por decirlo así, en el primer piso vivía un hijo de mi tía Carmen, y también cantaba muy bien. Y entonces muchos veranos, mi madre en el segundo y él en el primero, se ponían a cantar zarzuelas y hacían un dúo. Entonces todos los vecinos de alrededor, de dentro del portal, salían y escuchaban y aplaudían, y de todas esas cosas me acuerdo muy bien. Mi padre era guardia civil, estaba menos en casa, pero tengo muy buenos recuerdos de ese momento. Pues nací en Ellín, en la calle de Eras, en casa de mis padrinos, porque mi tía Chon era mi madrina y era una persona que era como mi madre. Entonces, como mi madre traía 2, pues allí dio a luz. Entonces había un médico que las atendía, que era don Antonio Cifuentes, y estuvimos allí hasta que mi madre estuvo bien y nosotros un mes. Entonces la casa era una casa muy hermosa, era una casa de señoritos, porque era una casa que tenía un recibidor, tenía unas puertas, una cristalera preciosa, y era muy grande, y allí pues cabíamos todos, sus hijos y nosotros. Pues después de estar allí el tiempo hasta que nos recuperamos, pues nos fuimos a mi casa, a Las Camarillas, que era una casa muy grande. Teníamos tienda y bar allí, y ya allí estaba con mis hermanos, con todos, que eran 6 chicas, y mi hermano mellizo y yo. Mi madre, aquella casa, hacían baile, y a mi madre le llamaban en toda la zona, la conocían por la Carmen del Casino. Así que allí estuvimos. Mi padre tenía el molino, que él trabajaba en el molino con su hermano, y mi padre llevaba el molino y mi madre, como éramos tantos, llevaba allí la casa y la tienda y todo. Que allí íbamos al colegio, que había Las Camarillas, y luego ya mi padre quería que fuéramos a los colegios mejores. Mi hermana pequeña y yo y mi hermano. Entonces compró una casa en Ellín, en la calle El Lobo, y allí ya nos fuimos. Se vinieron mis hermanas mayores, que pusieron una fábrica de hacer jerseys, y nosotros íbamos al colegio y mis hermanas trabajaban allí. Hasta a partir de los 10 años.
Instituciones destinadas a la prevención del desarrollo de enfermedades. Calificados residencias del terror por ellas mismas. Testimonios de agresiones, vejaciones e incluso abusos. Una realidad que ha destrozado en algunos casos la infancia de estas niñas. En aquella época mi padre era guardia civil y entonces nos mandaron el conde Marsal, por mediación del conde Marsal, que vivía en la calle del Pez, nos mandaron a unas colonias de Guadarrama, que eran unas colonias grandes que estaban hechas por Franco. Y entonces allí había monjas y había también falangistas. Las que nos cuidaban eran falangistas. Y tengo muy malas experiencias de ese momento, porque nada más llegar allí, íbamos para 3 meses, y nada más llegar allí me quitaron la ropa. Y buscando la ropa hasta que apareció estuve desnuda, y ya de momento la entrada para mí fue traumática. El embalse de Camarillas con el de Cenajo son las 2 obras hidráulicas más importantes de las que lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas en la cuenca del Segura. El generalísimo Franco llega a Camarillas para inaugurar el nuevo embalse. Le acompañan los ministros de Obras Públicas, Marina, Agricultura. Pues ya en esa fecha, en las Camarillas, Franco mandó hacer un pantano y nos inundó pues todas las tierras, el molino, todo lo inundó. Que eso fue un trauma enorme para nosotros y para toda la gente, porque hubo que irse de allí. Después nos hacían todas las mañanas, nos dividían en secciones, la sala amarilla, la sala roja, la sala verde. Yo estaba en la sala amarilla y nos hacían todas las mañanas, cuando íbamos a desayunar, cantar el Cara al Sol. Eso era lo primero que hacíamos, después desayunar. Y desde luego el desayuno era malísimo, porque nos ponían como una especie de pasta y leche en polvo. Y tengo malos recuerdos de ese momento, porque si no te gustaba, llegaban, te tapaban la nariz, te abrían la boca y te lo metían a cucharadas. Y yo tengo un recuerdo malísimo de toda la vida, porque teníamos animales y teníamos unas borreguicas y unas cabras que las teníamos allí y las teníamos atrás para que comieran, y cuando bajamos se las había inundado el agua y se las habían llevado. Y las oíamos balar y no podíamos hacer nada porque el agua se las había llevado. Esta es la abrupta garganta, el cañón de los Almadenes, que ha permitido completar el sistema regulador de los caudales del río Mundo. Pulsado el botón por su excelencia, se abren las compuertas y descienden las aguas domadas para dar fuerza y riqueza. Y algunas vomitaban y se lo volvían a dar del plato. Entonces entre nosotras siempre dijimos, pues si tú te comes la papilla yo me bebo tu leche, y hacíamos así. Bueno, tal mal recuerdo tengo que yo estuve a punto de escaparme con 2 muchachas más de allí. Una lápida conmemora esta realización. La superficie total de la cuenca receptora es de 1.380 kilómetros. Entonces, claro, ya de allí nos tuvimos que ir. Mi padre compró a un hermano suyo en la estación de Agramón una casa muy grande que tenía con de todo, y el molino de las Camarillas lo montó allí. Estando allí en Guadarrama hubo una epidemia, no me acuerdo de qué era realmente. Hubo una epidemia y entonces no dejaban ir a los familiares a vernos ni de nada. Y me acuerdo que yo me puse muy mala, con fiebre, bastante fiebre, y fui a una de las cuidadoras y le dije, estoy muy mala y tal. Me miró, ¡pum!, y me pegó un bofetón. Y entonces ya allí estuvimos hasta que levantaron la vera y pudimos salir, y fueron los padres a por nosotros. Pues ya en la estación de Agramón, en mi época de adolescente, ya con 14 o 15 años, pues fue una época buena allí, porque ya mi padre tenía el molino, la tienda, y estábamos muy a gusto allí, porque además teníamos, en la estación de Agramón venían los trenes de pasajeros, y como eran de vapor, pues allí había el agua, un depósito de agua, y allí cargaban el agua, entonces se tiraban allí más de media hora. Entonces los chicos pues aprovechábamos, íbamos por los vagones con un botijo y Coca-Cola y todo eso vendiendo, y decíamos agua fresca, agua fresca. Y la gente bebía agua y nos daba
alguna propina. Y fue una época muy buena porque nos valíamos de la estación. Para divertirnos también, nos íbamos a Gramont, teníamos una osa, mi padre grande, y íbamos a la estación, a Gramont, a Cancarí, nos íbamos a las fiestas de los sitios en la moto. Y allí en las fiestas esas pues eran muy bien porque bailábamos con las chicas. Y había una cosa que nos reíamos mucho y a mí me hace mucha gracia aún, que el sistema no era que tú ibas a sacar a la chica a bailar, sino que dos chicas se ponían a bailar. Entonces íbamos dos chicos y le decíamos, cortaros, córtate, córtate. Y entonces se cortaban, una cogía a bailar con uno y el otro con el otro. Y así pues nos echábamos novietas, yo me eché una novia allí en Cancarí y tal. Bueno, pues cuando vine de Guadarrama todavía estuvimos un tiempo allí en la calle Pozas, pero entonces mis padres vendieron la casa. Y al vender la casa nos fuimos al barrio del Pilar. Nos fuimos al barrio del Pilar, a la avenida de Betanzos, número 17, y allí hice más amistades con mis amigas, y también fue un sitio donde he sido muy, muy feliz, porque con mis amigas pues íbamos a bailar, íbamos a Peñalay, a Peña Chica, luego también íbamos a la calle Goya, que había un pub que era todo selecto, no era los pubs de ahora, era otro estilo, donde la gente bailaba lento, más o menos ibas a ligotear allí con los chicos y cosas así. Y también muchas veces hemos ido a ver a Platanito, ¿cómo se llama? A Vista Alegre, y nos dio por ir a ver a los toreros y íbamos a ver las corridas que hacía el Platanito. Nos íbamos también muchas veces a la casa de campo, a la feria del campo, que de hecho tengo fotos por ahí, y íbamos también al Parque Sindical, que era una piscina enorme que hay en Madrid, que todavía existe, está por la carretera del Pardo. Me iba con mi hermano, con mis hermanos, a bañarme con mis amigas, y lo he pasado muy bien. Pues sí, allí en el molino trabajábamos mucho porque venían los agricultores y íbamos nosotros con los carros y un carromoto que teníamos a recoger el cereal y molerlo y luego llevarle la harina a los agricultores y ese era, había muchísimo trabajo. Luego tenemos animales también, porque allí en la cañada aquella criábamos de todo. Pues cuando fuimos al barrio del Pilar, mi madre cayó enferma, entonces pues me tuve que poner a trabajar con 16 años. Entonces, por mediación de un vecino, me dijo que podía entrar en California, las cafeterías California, que eran muy famosas en Madrid. Entonces fui a la entrevista y fallé en algunas cosas. Entonces la señorita Cuca me dijo, es una pena que una señorita como usted, con esa presencia, que falle en esto. Entonces me dio la oportunidad, lo que vas a hacer es irte a tu casa, te vas a preparar estas preguntas y a la semana que viene vienes. Entonces para mí fue un reto, porque yo había dejado el colegio y la verdad que... Entonces me preparé y fui y me cogieron para trabajar. Y para mí fue un reto porque empecé haciendo cafés, atendía ya todos los sitios, me podían poner en cualquier puesto y sobre todo en las cajas, porque la caja llevaba un sistema que era un sistema doble, que teníamos dos cajas, una para controlar todo lo que salía y otro para cobrar, y después tenías que coincidir lo que habías controlado con la factura que te traían de lo que habían cobrado. Y para mí aquello fue un reto y gracias a Dios lo superé y estuve muy contenta. También tuve muy buenos compañeros, tengo muy buenos recuerdos. Luego, después de Marqués de Valdeiglesias, me cerraron porque aquella cafetería era de las más viejas que había, de California. Entonces me llevaron a la Gran Vía 39, al lado de Callao.
Pues sí, ya llegó el momento que teníamos ya 17 años y mi padre pensó, madre mía, cuando llegue la quinta de ellos, pues nos tenemos que ir a la mili alguno. Entonces éramos mi hermano Juan y yo, y mi padre decidieron, dice, pues lo echamos a suerte, porque no quería que no fuéramos ninguno. Y entonces lo echaron a suerte y me tocó a mí. Así que, con todo el dolor de mi corazón entonces, pues me tuve que ir a Madrid, a la escuela de artillería, sin conocer nada, sin haber ido nunca, sin haber salido nunca de allí. Pues cogí el correo, se fueron algunos más de Aigramón, porque estaba el teniente coronel Pina, que era amigo de mi padre, y ala, nos fuimos. Y yo me fui, cogí el correo y a Madrid, sin saber dónde iba ni lo que iba a pasar. Y allí pues fue fenómeno, porque estuve 24 meses, 2 años. Y yo primero, allí me dieron puesto de responsabilidad enseguida. Y hice el curso de cabo, ya me hice que tenía mando, y entonces ya me dieron responsabilidad de subayudantía. Así que fue una época buenísima. Pero yo quería, y mi padre quería, y el teniente coronel, que me quedara en el ejército, como se quedaron sus sobrinos, y se quedaron muchos. Pero al final yo vi que el ejército no era para mí. Era demasiado disciplina, demasiado, y ya decidí licenciarme. Pues sí, ya después de licenciarme, como mi hermana se casó y tenía una casa allí en Madrid, pues me fui a vivir con ella, y mi cuñado tenía amistad con un vecino suyo que trabajaba en una cafetería, la más importante de Madrid, porque era una cadena de cafeterías, y entonces a mí me cogieron, hice las pruebas, y como yo en mi casa teníamos bar toda la vida, pues yo me desenvolvía muy bien, y vieron que yo sabía trabajar y atender a la gente y todo. Entonces me cogieron en la cafetería de Goya 47, y allí estuve tiempo, y yo enseguida me pusieron de primer dependiente y me bajaron a la segunda planta, y allí, que era un restaurante y tenía de todo, y había un bar americano allí, y yo que era solamente para los jugadores del Real Madrid y todos sus jefes que tenían. Y entonces allí conocí yo a Zoco, a todos los jugadores que había, que ahora no me acuerdo del nombre, y también a Julio Iglesias, y que luego ya se fue para cantante. Y entonces tuve la suerte que inauguraron en la cafetería, en Gran Vía, en la Gran Vía de Madrid, en el número 39, inauguraron otra cafetería nueva. Y nos cogieron de los que estábamos allí en Goya 47, pues a los que los jefes vieron más. Y entonces me llevaron a mí allí a inaugurar aquella. Y eso me salvó la vida, porque unos días después pusieron la bomba que puso el Grapo, porque el yerno del jefe era de Bilbao, y el Grapo lo quería matar, y puso una bomba allí abajo, donde yo trabajaba. Si yo no me hubieran cogido para ir a inaugurar aquella cafetería, yo hubiera muerto, porque murieron 8 personas y un montón de heridos, allí en la cafetería de Goya 47. Bueno, pues cuando nos trasladaron de Marqués de Valdeiglesias a 39, cambió mi vida por completo. Era una cafetería nueva, teníamos más responsabilidades, a mí ya me habían ascendido de categoría. Entonces ahí es donde conocí a mi marido, a Paul, que le llamaban Paul. Y conocí allí una chica que digo, oye, qué chica más guapa, qué niña más guapa. Y cuando entraba a trabajar, yo estaba allí en la barra y la veía entrar con una melena negra. Digo, che, qué guapa con ese pelo, esa melena negra.
Pero luego cuando subía ya vestida con el uniforme para trabajar, digo yo, ¿por dónde ha metido el pelo? Porque se hacía un moñico así detrás y se ponía la cofia y entonces no se le veía el pelo. Digo yo, ¿por dónde ha metido el pelo? Y cuando le vi, era moreno, muy guapo, delgado. Y a él lo trasladaban de Goya 47, de la cafetería de Goya 47, y lo llevaron allí también a inaugurar aquella casa. Y cuando lo vi dije, este va a ser para mí. Entonces la esperaba cuando salía de trabajar, la invitaba por allí, luego nos íbamos de vinos y seguía acompañándola a su casa. Estábamos trabajando, hicimos amistad, que sí, que ja. Salíamos por las noches, teníamos el mismo turno, salíamos a las 9, entonces me iba con él y con sus amigos, con algunos compañeros de vinos, por toda la Cava Baja, las cuevas de Luis Candelas, la taberna flamenca, que había un hombre con acordeón y nos tomábamos los vinos y tal. Y allí, en las escaleras que salen de las cuevas de Luis Candelas, allí fue mi primer beso que me di con él. Y ya desde entonces, pues para adelante. Y ya pues íbamos saliendo y nos íbamos enamorando. Bueno, ya nuestra relación pues era más fija y yo la acompañaba todas las noches en el metro a su casa, nos quedábamos en el portal un ratillo y pues siempre algún besito nos dábamos. Pero una noche pues nos cogió su padre. Y Guardia Civil que era, cuando nos vio, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Usted qué hace aquí?, le dijo. Y mi marido se cuadró. Mañana lo quiero estar en mi casa para hablar con usted. Al día siguiente subí y ya formalizamos. Habló con mi padre de que íbamos en plan formal, de qué tal, de qué cual, y seguimos la relación. Pero claro, al poco tiempo nos daban vacaciones y mi novio le dijo a mi padre que me dejara irme al pueblo con él y con su hermana. Y mi padre dijo que de eso nada, que yo si salía de mi casa para irme con él a algún sitio era estando casada, pero eso de irme al pueblo de soltera con él, que no. Entonces cogimos tanta hambre de que no podíamos disfrutar las vacaciones que dijimos, pues nos casamos. Entonces pues formalizamos que nos casábamos, que si no quería nos casábamos. Entonces le dije a su madre también que no se preocupaba, fui y compré una paloma y fui y se la di a su madre. Le dije, me llevo una paloma pero le dejo otra, una paloma disecada. Nos casamos y lo celebramos en la iglesia de San Ildefonso, porque allí se había casado mi madre, y entonces ella quería que yo me casara allí. Era una iglesia muy bonita, antigua, que va a salir a la calle Fuencarral. Y una iglesia muy hermosa, tenía unas bóvedas grandes y toda lo que era el altar en dorado, imitando oro. Vino de mi pueblo la familia y algunos invitados, que alquilamos un autocar pequeño y vinieron todos en el autocar y se fueron al autocar. Lo hicimos en los salones de torre, que entonces estaba muy bien y que tenía unos salones y luego un jardín dentro para bailar y para todo. Y allí fuimos unos 140 invitados entre todos. Pues después del viaje de novios nos fuimos a vivir otra vez al barrio del Pilar, porque nos habíamos comprado un piso, pero todavía no nos habían entregado las llaves. Entonces allí me quedo en estado y tengo a mi primera hija, Paloma. Como no me dejaba, ella se quedó, mi mujer, con ella y a mí no me dejaban, pues yo me quedé abajo en la sala toda la noche, esperando que me dijeran, ya ha nacido, ya ha nacido. Y estuve toda la noche allí hasta el día siguiente que nació. Más bonita, morenita, preciosa. Y a los 6 meses de estar allí nos fuimos ya al piso de Móstoles. Y allí ya se quedó en estado de nieves
Fue un nacimiento muy espectacular porque se puso mala y yo fui corriendo a buscar la comadrona y cuando vine con la comadrona allí oí llorar una niña y ya había nacido. Nació en mi casa y mi hija Paloma, que entonces tenía 1 añito y medio, cuando nació, porque no me dio tiempo de ir al hospital, nació allí en casa, se subió a la cama y me dio la mano. Ya desde pequeñica me acompañó hasta en ese momento tan feliz. Pero una vecina que había allí, que eran del norte, que había asistido a muchas mujeres como antiguamente nacían, pues la asistió, le recordó que cuando vino la comadrona dijo muy bien, está muy bien. Al ver la luz encendida pasó y me ayudó a dar a luz. Y fue la que la trajo al mundo, que por eso la puse Nieves, en honor a mi vecina. Y lo primero que hizo al nacer fue coger unas tijeras para cortarse ella misma el cordón. Y ya no fuimos a ningún sitio ni nada. Nació allí y muy bien. Al ya tener a mis hijas, yo dejo de trabajar porque mi madre no las podía cuidar, porque estaba enferma. Entonces mi marido tiene que trabajar en 2 sitios. Entonces por las tardes trabajaba en Morrison y por las mañanas en el restaurante de Lasso. Y me asocié con un señor que tenía cafeterías, el Lasso, que era en Mirasol. Y allí estuve en la cafetería llevándola. Y este señor tenía contrataciones con los ministerios, con organismos oficiales. Entonces yo me fui a llevarla del Centro de Cálculo de Renfe, en Delicias, y también la de Agricultura, en la misma plaza de Atocha. Entonces yo tuve que ir un tiempo a ayudarles a la cocina, pero yo los domingos entraba más tarde. Entonces me iba en el autobús con mis hijas, tenía que hacer transbordo, el metro, y en el metro, en el pasillo, se ponían los manteros con figuritas de estas plateadas, que a mí me costaban un 50, una peseta o 1,50. Y entonces yo las compraba. Un día he comprado 3. Y al llegar al restaurante, el marido de la cocinera, de Paquita, me dice, qué figuritas más bonitas, ¿cuánto te han costado? Pues me han costado 10 pesetas. Pues mañana me traes. Y entonces todos los domingos le llevaba figuritas y yo me ganaba un dinero. Y allí estuve un tiempo y como tenía que venir a trabajar por las mañanas temprano, pues y mi mujer trabajaba conmigo también, pues nos traíamos a las niñas, nos levantábamos muy temprano, traíamos a las niñas, desayunaban allí y las llevábamos al colegio. Llevábamos una vida en realidad muy ajetreada, porque tenían a mis hijas que levantarlas a las 6 de la mañana para poder estar allí en la calle Mirasol a las 8, a las 9 entraban al colegio, cuando cerrábamos el restaurante por la tarde y cuando llegábamos a Móstoles era justo el tiempo de ducharlas y acostarlas, entonces era muy duro. Pues resulta que mi hermana Amparo, la que estaba en Barcelona, me llamó y me dijo que le habían ofrecido en Ellín que comprar un restaurante en un sitio que trabajaba mucho y que era interesante, que lo cogían si me venía yo con ella, si no, no. Entonces a mí fue interesante porque yo era mi pueblo, donde yo nací. Entonces pues le dije que sí y nos vinimos. Entonces me traí que traer a la familia, vendí el piso de ahí de Móstoles y me compré uno aquí. Entonces decidimos cambiar de vida y aquí se iba a estar más tranquilo, pero yo cuando vine me costó mucho trabajo. Estuvimos un tiempo trabajando en el restaurante, que trabajaba muchísimo, había que trabajar día y noche porque estaba en la principal calle de turismo donde pasaba toda la gente para la playa y los camioneros, y ya te digo, toda la noche abierto y trabajábamos muchísimo.
Yo venía de un Madrid, de otra vida, de otras costumbres. Aquí no estaba bien visto irte a desayunar a una cafetería por las mañanas, ni irte con tus hijas a la piscina. Entonces me costó mucho trabajo y muchas lágrimas adaptarme aquí. Pero con el tiempo, pues lo que pasa, haces amigos, haces amistades, te vas adaptando poco a poco. Mi piso era muy bonito y ya pues empecé a adaptarme aquí a esta vida de aquí de Ellín. Pues en el restaurante estaba muy bien, trabajábamos mucho, pero un día un cliente me ofreció trabajar en seguros, que me pusiera con él para abrir una agencia de seguros para Santa Lucía. Y lo pensé y me fui, probé y vi que me gustaba muchísimo, porque los horarios de la hostelería eran muy esclavos, tenía que estar un montón de horas, así que acepté irme a los seguros. Y en buena hora lo hice porque me gustaba mucho y tenía mucho más tiempo. Estaba en la oficina y tenía mi despacho, tenía mis cosas. Luego enseguida ascendí y me hicieron inspector de siniestros y de personal, y estaba muy bien. Entonces tenía tiempo para atender a mi familia y a mis hijas, y entonces la vida fue mejor. Pues cuando estábamos ya aquí en Ellín, aparte de cuidar a mis hijas y cuidar de la economía familiar, bajaba al bar de mi cuñada Amparo, donde trabajaba mi marido, les echaba una mano, pero aparte de eso también he colaborado en ayudar a la familia. He cosido zapatos, he cosido vestidos, he hecho la ropa a mis hijas, o sea que he sido una persona muy activa, nunca he sido solamente la casa. He ayudado económicamente en todo lo que he podido y he colaborado. Luego me quedé en estado con 32 años de mi hijo Juanjo. Y también fue un parto muy bonito porque fue muy sencillo. Y también fue una ilusión que fuera varón, porque ya tenía 2 hijas. Y también fue su nacimiento muy esperado, porque enseguida mi mujer se ponía con los dolores, lo llevábamos y luego no era nada. Se tenía que venir otra vez a casa. Teníamos que ir a Albacete y volvíamos. Y luego dio a luz en Ellín, en una maternidad muy sencilla que había, pues con una matrona de aquí de andar por casa, y nació mi hijo muy bien. Y mis hijas jugaban con su hermano locas, porque ya tenían una 13 años y la otra 11. Y para ellas fue como un juguete que jugaran con su hermano Juanjo. Además era muy bueno. Se lo llevaban al parque y le tiraban globos llenos de agua y me lo traían chorreando, porque claro, en el fondo eran unas niñas. Pues sí, estábamos muy contentos aquí en Ellín, muy felices con la familia, con todo, pero el imprevisto te viene y tuvimos la desgracia que se nos pegó fuego el piso. Y eso me afectó muchísimo, bueno, a toda la familia, porque mis hijas todavía eran pequeñas y nos afectó bastante. Pero también estoy muy agradecida y ahí es donde comprobé la lealtad y la amistad y el amor de las personas. Pues tuvimos muchas ayudas de los amigos, de los vecinos, de toda la familia, se volcó y pudimos arreglarlo y pintarlo y tener las mismas cosas que teníamos. Pero ya teníamos mal recuerdo, teníamos, yo qué sé, no estábamos ya a gusto. Las habitaciones de mis hijas, donde estaban, ya teníamos miedo. Entonces decidimos comprar un adosado aquí, en el pueblo de al lado, en Iso, y aquí es donde estamos viviendo ahora, y estamos también muy a gusto. Bueno, pues mis hijas ya se hicieron mayores, conocieron a unos chicos, eran amigos de nuestros, los padres, y lo que pasa es que vivían en Francia. Y se casaron, se fueron muy jóvenes, se fueron a vivir a Francia. Para mí eso fue un golpe muy duro, porque estaba muy acostumbrada a estar con mis hijas, desayunábamos juntas, se venían a la cama y me contaban sus cosas. Y eso fue por un lado alegre, pero por otro triste, porque ya no las teníamos aquí. Entonces mi mujer y yo tuvimos que apoyarnos mucho más. Pero en ese intervalo pues me quedé en estado de mi hija Anaís, y para mí eso fue como un regalo, como volver a vivir. Y que pensamos que ya no íbamos a poder tener hijos,
y nos vino ella y fue una alegría. Eso nos quitó mucho de la pena que teníamos de que estuvieran en Francia. Así que la tuvimos y muy bien, muy felices. Ya teníamos aquí en casa la niña y el niño. Con la suerte de que pasaron unos años y mis hijas volvieron a España. Así que es lo que más se valoró siempre, es la unión de la familia y estar juntos. Mi día a día ahora, pues nos subimos el jean y desayunamos juntos con mi mujer y mis hijas muchos días y estamos juntos. Pues estoy muy feliz porque tengo a toda mi familia aquí junta, mis 4 hijos, tengo también a mis nietos, Adrián y Pablo y Irene y también a Alex, y disfruto mucho con ellos porque son muy buenos con nosotros y somos muy felices. Pues también me bajo con la Anaís, con mi hija pequeña, que tenemos unos perros que le gustan mucho y nos bajamos al pantano con ellos, nos bañamos y hacemos mucho tiempo juntos y disfrutamos mucho. Luego también con mi hijo Juanjo, pues se viene conmigo a las oliveras, las arreglamos, estamos allí, y también a mis yernos, Juan y Felipe, que también son como con 2 hijos más, porque nos ayudan en todo. Y entonces, pues mira, es una felicidad tenerlos a todos. Como yo tengo las oliveras, herencia de mis padres, que las planté yo y las he criado yo y ya están en plena producción, pues nos bajamos allí, se vienen a coger la oliva a 1 de noviembre y hacemos una comida allí todos juntos, comemos y a la misma vez también bebemos y a la misma vez pues lo hacemos todo y subimos ya el aceite a la almazara y tenemos para todos los que lo necesitan tener aceite también y es una felicidad tenerlo todo. Pues como os he contado, mi vida ha estado de momentos muy felices, pero también momentos muy duros. Pero gracias a Dios estoy contenta porque tengo a mis hijas, mis nietos, que me quieren mucho y estoy muy acompañada con ellos porque me voy de comida, me voy de vacaciones. Estamos siempre unidos, si a desayunar, que si abuela para arriba, abuela para abajo. Tengo unos nietos que son buenísimos los 4, mi Irene, Pablo, mi Alex y mi Adrián. Y yo también estoy orgullosa porque los he criado, porque cuando mis hijas han tenido que trabajar, ahí está su abuela a cuidar a todos mis nietos. Y estoy muy agradecida porque ellos se lo merecen y me tienen en consideración y me quieren como si fuera su segunda madre. Pues en todo este tiempo he aprendido muchas cosas. Cuando era joven pensaba nada más que en tener un buen trabajo, el dinero, las cosas materiales, pero luego me di cuenta que lo más importante en la vida es el amor, tener el amor entre los demás. Y me di cuenta también que la familia es un regalo, es lo más importante en la vida de uno. Entonces yo pensaba, y que lo que quiero es dejar un legado a mis hijos de cómo yo he sido y cómo me han enseñado mis padres, enseñárselo a ellos, a ser personas buenas, a ser honrados, a trabajar bien y de esa manera que consigan cosas que siendo decentes y buenos se puede conseguir. Así que, ¿qué puedo dejarles? Pues eso, que aprendan de mí y que aprendan de las cosas. ¿Qué he aprendido a lo largo de estos años de mi vida? Pues que para mí lo más importante es la familia, el ayudarnos unos a otros, el ser buenas personas, el dejarles valores como el amor, que sean humildes, que se quieran unos a otros, que haya unidad entre los hermanos y entre los hijos. Eso para mí es algo muy importante, porque las cosas materiales por eso no te van a recordar. Sin embargo, por la huella que tú dejes en la vida hacia los demás, ¿cómo te van a recordar? ¿Cómo te van a recordar? Eso es lo más importante, porque el dinero es verdad que es necesario en este sistema, pero el dinero no da la felicidad.
Lo que da la felicidad es tener personas que te quieran, que te amen y que siempre estén ahí para ayudarte en lo bueno y en lo malo. Así que eso es mi legado y me gustaría que ese ejemplo lo pudieran seguir mis hijos y mis nietos. Que el día de mañana se acuerden de los valores que su abuela les ha enseñado.